Si habéis estado en la charla anterior, pues ya conocéis un poquito a Fede, yo creo. Y si no, os lo presento. Fede trabaja para Datadog y nos va a hablar de la magia de la instrumentación en Python. Va a ser una charla muy buena. Y le han mandado deberes antes, a ver si cumple. Y nada, os dejo con él. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jimena. Perdón. Ahora sí. Bueno, pues hemos venido aquí a hablar de instrumentación. Esta es la segunda parte de la película de Isra. Bueno, aquí tenéis el QR de las transparencias. Si preferís verlas en el móvil, no sabía cómo de grande era. Si preferís verlas o en el portátil vuestro, pues lo escaneáis y lo podéis ver. Bueno, pues este soy yo. Ahí tienes un poco las cosas que me gustan. Tampoco sé mucho qué poner en la bio, pero bueno, simplemente pues trabajo en Datadog. Me gusta mucho el software libre y Python en particular. Y bueno, me gusta mucho trastear con la Raspberry. Así que bueno, si queréis hablar de algo de esto conmigo por los pasillos, encantado. Bueno, ¿qué es la instrumentación, no? Esta es la definición de la Wikipedia, aunque ya visteis un poco en la charla de Isra, pues cuál es la idea, ¿no? Poder ver las trazas, los logs, poder ver cómo está funcionando tu aplicación, ¿no? Y detectar si hay algo que se está comportando mal, que está tardando mucho, si hay algún problema, qué cantidad de errores tienes, qué cantidad de 200 dan tus peticiones, ¿no? Bueno, esa es un poco la idea. Y como bien dijo Isra, bueno, pues en Datadog tenemos productos de observabilidad. Es una empresa que se dedica a eso, a la observabilidad y a la seguridad. Y bueno, aquí os he puesto un pantallazo de un dashboard de la parte de observabilidad, ¿no? Pues podéis ver las requests, los errores, la latencia de las peticiones. Abajo podéis ver las trazas que vimos antes con Isra. Y bueno, podéis pinchar, si pincháis en alguna de estas trazas, podéis también buscar, filtrar las trazas, pues si estáis buscando algo concreto. Y si pincháis en una de las trazas, pues veríais algo así, que es exactamente lo que vimos antes con Isra, pues un poco todos los segmentos, ¿no? De por dónde va pasando el programa, las funciones, si hace una query a base de datos, etcétera. Y abajo, bueno, pues tenéis lo mismo, como un poco más de información en JSON, bueno, o en algo parecido a JSON, por si queréis buscar algo concreto, lo mismo dentro de la traza, ¿no? Vale, entonces, ¿cómo funciona esto, no? Para poder encender este producto, ¿no? De alguna manera tenéis que instalar algo en vuestra aplicación de Python. En este caso es una librería que se llama dtrace, que es la parte, digamos, si veis el nombre que salió de las trazas, ¿no? de todo esto. La librería es open source, lo podéis ver en este repositorio que hay. Y bueno, este repositorio pues, es donde yo trabajo principalmente. Perdón. Y bueno, comentar simplemente, bueno, yo no trabajo en realidad en la parte de las trazas, ni de los logs, ni de las métricas, sino en otro producto de ciberseguridad que estamos metiendo dentro de esta misma librería. La idea es que si ya utilizáis la parte de observabilidad, pues sea fácil para vosotros activar el escaneo, digamos, de seguridad y poder detectar vulnerabilidades en vuestro código, ¿no? Aquí os pongo ¿cómo se llama? El scorecard de nuestra herramienta. El OWASP Top 10, digamos, es las 10 principales vulnerabilidades más comunes dentro de nuestro código web, creo que es principalmente web. Pues serían Command Injection, SQL Injection, XSS, bueno, hay unas cuantas. Y el OWASP Top 10 es una entidad que te permite probar una herramienta cuando tú la haces y ver si funciona, ¿no? ¿Qué tal funciona? Detecta todo lo que tiene que detectar, da falsos positivos, todo esto lo puedes ver
tenéis abajo, o se ha cortado. ¿Cuánto tarda? Bueno, tarda como 200, bueno, no me acuerdo. La cuestión es que aquí podéis ver que nuestra herramienta, esta es la versión Java, porque la versión de Python todavía está un poco en desarrollo, encuentra todos los positivos reales, todas las vulnerabilidades reales y no da ningún falso positivo, ¿vale? O sea, está muy bien. Pero bueno, yo no he venido a hablar de la instrumentación como tal, cómo usarla, de eso era la charla de Isra, y yo lo que vengo a contaros es, como bien dijo él os muestra la magia y yo os muestro el truco. Vamos a ver cuáles son las técnicas que permiten crear herramientas que nos den esta visibilidad sobre nuestro código. Entonces, bueno, para esto os voy a contar una pequeña historieta, que es que, bueno, antes de trabajar en Datadog, en otra empresa que trabajé en el pasado, con mi amigo Iván, que hoy estaría aquí en el público, daba otra charla, pero al final no pudo venir. Bueno, pues trabajé con él en la empresa donde estaba él, que era un producto de Big Data. Teníamos, pues eso, muchos datos y bueno, pues hubo un momento en el que él me encomendó la tarea de hacer una comparativa, de ver si podríamos cambiar el motor de donde estamos guardando todos estos datos a un motor que funcionara mejor para nuestro caso de uso. Entonces, esto era difícil de hacer, ¿no? Porque, claro, tendríamos que usar todos esos motores. Lo suyo sería probarlo con datos reales, ¿no? Entonces, bueno, tomamos una muestra de datos, lo subimos a distintos productos, distintos motores, y yo hice como si fuera una prueba con cada uno de ellos, de ver cuánto tardaba en ingestar los datos, que era una parte, digamos, dolorosa nuestra, de ver el tiempo de ingesta de datos y luego el tiempo de query sobre esos datos, ¿no? Entonces, la idea era hacer como una comparación con datos semirreales, con distintos motores, distintos productos, y ver si alguno pues, se ajustaba más y funcionaba mejor con nuestro caso de uso, ¿no? Entonces, bueno, por aquel entonces yo no conocía mucho sobre todo este tema de la instrumentación y pues hice un poco lo que pude, pero creo que no lo hice mal. Pero bueno, esto me sirve un poco de historia para mostraros un ejemplo que vamos a ver ahora. Que, bueno, como no me pagan por hacer publicidad de todos estos motores, vamos a usar SQLite. Imaginemos que es lo que queremos ver qué tal funciona en nuestro caso de uso, ¿vale? Y tenemos una query, en este caso muy sencillita, que vamos a hacer. Entonces tenemos una función que va a hacer una query sobre una base de datos SQLite. Vamos a importar SQLite, crear una base de datos en memoria, conectarnos y luego pues tenemos nuestra query, que la imprimimos y la ejecutamos. Al final, bueno, pues capturamos los errores si hubiera y cerramos la conexión. Todo bastante normal. Entonces, ¿qué querríamos, no? Mi trabajo en ese momento fue como medir cuánto tardaba estos procesos en cada uno de estos motores distintos. Entonces, bueno, pues una manera de medir los tiempos podría ser algo así, ¿no? Es un poco básico, pero funciona. Cogemos el tiempo que hay al principio, luego llamamos a la función que queremos medir y volvemos a coger el tiempo al final. Restamos y tenemos la diferencia en milisegundos de lo que ha tardado la función. Y ya está. Bueno, vamos a coger el resultado original que nos daba la función, por si lo tenemos luego que propagar, ¿no? Vale, entonces, si queremos aplicar esto que acabamos de ver, la medición, sobre la query que teníamos antes, ¿cómo lo podemos hacer, ¿no? Pues hay distintas técnicas. Vamos a ir pasito a paso, de dificultad fácil a un poco más difícil. Y entonces vamos a empezar por la herencia, ¿vale? La programación orientada a objetos, ¿no? Esto del animal, el gato, el perro, todo esto que nos enseñan en la universidad. Podemos entonces crear una clase que llamamos Measured Database, ¿vale? Y de esta clase heredamos con cada uno de los motores de base de datos que vamos a utilizar. Vamos a definir un método innerQuery que vamos a sobreescribir con la query que teníamos antes, pero vamos a definir otro método que es el wrapper, que va a aplicar la medición sobre innerQuery, ¿vale?
Lo siguiente sería crear pues, otro fichero, ¿no? Donde vamos a utilizar SQLite en concreto y vamos a hacer, bueno, a sobreescribir el método innerQuery. Y ya está, pero simplemente luego llamamos al otro, al wrapper, y nos va a medir el tiempo que tarda innerQuery. Bien, hasta aquí bien, ¿no? Todos más o menos conocemos esto. Es bastante... Entonces, una de las ventajas es que es muy común, la gente lo sabe usar y nadie se pierde. Otra ventaja que tiene utilizar este método es que es bastante fácil de hacer herencia múltiple. Python lo soporta, puedes heredar en una sola clase de un montón de clases y podríamos tener pues, esta que mide los tiempos, otra que maneje los logs, etcétera, ¿no? Vale, ahora, ¿cuáles serían las desventajas? Bueno, pues la primera es que tenemos que hacerlo sobre nuestro código, ¿no? O sea, nosotros tenemos que heredar innerQuery de la clase que hemos visto. No podemos hacerlo mágico como hizo antes Isra, ¿no? Y otra desventaja es que esto no sirve para funciones, sirve solamente para métodos de clases, ¿verdad? Bueno, para clases, objetos, etc. Entonces, bueno, para funciones en sí puras no podemos hacerlo o usarlo, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál sería la siguiente táctica o técnica? Los decoradores, ¿vale? No sé cuántos de aquí habéis usado decoradores. ¿Levantas manos arriba? Vale, unos cuantos, vale, pues vamos más o menos rápido, ¿vale? ¿Cómo se usa un decorador? Para los que no lo habéis usado nunca, pues importamos el decorador que queremos usar y usamos esta notación de poner una arroba encima de la función que queremos decorar. En este caso vamos a poner nuestro código de la medición en timing decorator y vamos a decorar la innerQuery. Y este sería el código de timing decorator. Pues es lo mismo de antes, pero si veis, lo que hacemos es devolver una función wrapper que va a decorar la función por parámetro func. Y ya está. O sea, esto es cómo funcionan los decoradores, ¿no? Cuando llamemos a innerQuery se va a decorar automáticamente, ¿no? Va a funcionar la medición y ya está. Es bastante fácil de seguir. Y bueno, también podemos poner muchos decoradores, ¿no? O sea, pues tú pones uno encima de otro y eso funciona en orden, no tienes mucho problema. ¿Cuáles serían las desventajas? Pues otra vez tenemos que abrir el fichero y poner el decorador, ¿vale? Entonces tenemos que andar modificando el código fuente. Vale, si os interesa conocer un poco más sobre decoradores, tenemos functools wraps que lo podéis utilizar directamente haciendo un import, que está muy guay porque bueno, te permite hacer decoradores que reciban parámetros y hacer cosas un poco más elaboradas, ¿no? Y luego hay una librería que evoluciona un poquito más wraps y se llama wrapd, pues también está muy bien para esto. Bien, siguiente técnica sería el monkey patching, que básicamente es dar cambiazo. ¿Cuántos habéis usado monkey patching? Bien, unos poquitos. Vale, pues aquí la idea sería definir un wrapper que va a llamar a nuestra innerQuery y vamos a dar el cambiazo dentro de nuestro módulo, vamos a cambiar innerQuery por la función que lo wrapea, vamos a renombrar tanto la innerQuery original para seguir teniéndola a mano, le vamos a poner un guión bajo delante y a innerQuery patch la vamos a llamar con el nombre original. De esta manera pues damos el cambiazo y ya no hace falta modificar el código original, ¿no? Ya podemos llamar a innerQuery, dar cambiazo, llama a la función original y bueno, todo funciona. Entonces, bueno, por contaros un poco que esto se usa de verdad y que no es algo que os estoy contando y que, pues tenemos he puesto unos pequeños ejemplos de mock y PDB que usan técnicas de monkey patching para funcionar, ¿no? O sea, son herramientas reales muy usadas que usan monkey patching. Vale, ¿cuál sería una ventaja de usar monkey patching? Frente a otros métodos que vamos a ver más adelante, que tiene muy poquito overhead, ¿vale? Porque simplemente escribimos un atributo, bueno, dos atributos y ya está.
Ahora, ¿cuál sería la desventaja? Pues que si hacemos esto nosotros, pero tenemos también a la vez otra herramienta que también va a hacer monkey patching, pues a lo mejor la liamos, porque vamos a escribir el mismo atributo, entonces dependiendo de quién entre antes, pues tenemos unos resultados u otros, ¿no? ¿Vale? Y si queréis saber un poquito más sobre monkey patching, pues la librería que he hablado antes, WrapT, es una de las librerías que usamos en DDTrace para monkey patching en realidad, porque nos permite recibir la función original que queremos parchear, los atributos, o sea, los argumentos con los que se ha llamado, etc. Y otra librería interesante es Forbidden Fruit, que permite parchear, por ejemplo, la clase string o clases un poco más core de Python. Normalmente, o sea, si intentas hacerlo con setutter, a lo mejor te falla, y Forbidden Fruit lo hace bien. Entonces, bueno, es una ayuda. Vale, y aquí vamos a ver un árbol. Entonces os he puesto este árbol tan bonito. Me ha parecido muy chulo. Es así como muy abstracto, ¿no? Y aquí hago una pequeña pausa para haceros la siguiente pregunta. ¿Python es interpretado o es compilado? ¿Lo sabéis? ¿Los dos? ¿Ninguna de las anteriores? O sea, bueno, un poquito por ver el ciclo de vida de Python, ¿no? Cómo funciona. Bueno, y con este árbol abstracto pasamos a este otro árbol abstracto, sintáctico, donde, pues lo que pasa es que realmente Python es compilado y luego ejecutado, ¿vale? Se compila a un bytecode que luego se va a interpretar. Entonces, uno de los estados intermedios de la compilación es este árbol sintáctico abstracto, que tiene más o menos esta pinta, es una foto que encontré por ahí por internet, donde hacemos la variable 1 más 2 es igual a 1 más 2, y este sería el árbol que se crea de todo eso. Como veis, es bastante grande, chulo, quiero decir, para 1 más 2, está bien. Y bueno, en realidad tiene más cosas, esto es solo un dibujo. Aquí he cogido, otra de las statements que usamos dentro de la medición, ¿no? Start time. ¿Cuál es el AST que se genera? ¿Vale? Pues tenemos también una asignación, un nombre, start time, y vamos a guardarlo, ¿vale? Vamos a usar contexto store, y luego una llamada a una función, ¿vale? Que es time.time. Entonces, pues tiene también el contexto load de la variable, de time, que es, en realidad es un módulo y así, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues parchearlo. ¿Cómo lo parcheamos? Python nos tiene una interfaz que sería un visitor, en este caso un patrón visitor, para recorrerte el AST. Digamos, cuando lo medio compilas AST, o sea, lo parseas realmente, generas el AST y podemos recorrer ese árbol que ha generado y verlo. Y tenemos ahí un montón de cosas. Bueno, aparte de lo que he puesto antes, que he quitado algunas porque si no cabía, tenemos pues números de línea, dentro de la línea en qué posición está la variable, etcétera, etcétera. Y entonces, pues una técnica que podemos usar es parchear el AST. Vamos a modificar ese árbol que nos ha generado, meterle otras cosas y dárselo para que lo vuelva a compilar y lo ejecute. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es generar el AST de import time, de la generación de start time, y también en time y la resta. Insertamos al principio las dos primeras y al final las dos últimas, y le decimos que ya puede seguir visitando el AST. ¿Vale? Ahora, pues lo que hacemos es parsear el código de nuestro módulo inner query. Le visitamos el árbol. Este paso, cogemos el código generado y lo volvemos a compilar. Y pues hacemos el exec, que Marta diría que no es muy allá, pero lo ejecutamos y ya tenemos el inner query parcheado, ¿vale? Bien, entonces, herramientas que usan esta técnica, pues una es Flake8. Flake8
Bueno, si lo habéis usado alguna vez, es como un linter, te da pues, consejos de esta variable no la estás usando, o que aquí esto no estás usando self en este método, entonces debería ser método estático, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso se lee el AST y te dice, oye, esto no lo estás usando, o sea, lo creas y no lo usas, o lo que sea. Vale, entonces, ventajas de usar AST Patching. Bueno, pues tenemos información del código fuente, más o menos. Por ejemplo, número de línea. Si nos interesara esa información, es un buen punto para parchear. Y nos permite también hacer modificaciones de grano un poco más fino, porque con el monkey patching pues sustituimos cosas, ¿vale? Sustituimos atributos, métodos, funciones, tal, pero no te puedes meter dentro de una función a ver esta variable o a ver la excepción que se está capturando, ¿vale? En cambio, con esto sí que estamos a ese nivel y podemos sustituir pues, una excepción por otra, bueno, ese tipo de cosas, ¿vale? Bien, ¿cuáles son las desventajas de usar esto? Pues es un poco lioso también, la verdad. Parchear el AST no es straightforward como lo que hemos visto antes. Otra desventaja es que no funciona cuando el código ya está compilado. Si lo que tenemos son solo archivos .pic, pues ya es tarde. Entonces, bueno, esto no ocurre tantísimo, entonces, bueno, no está tan mal. Y luego, el otro problema que tiene es que, como habéis visto, lo compilamos como 2 veces, ¿no? Parseamos, etcétera, y eso pues lleva un tiempo que puede impactar, dependiendo de cómo de grande sea el programa que vamos a modificar. Vale, y luego, si os interesan más cositas de AST, pues el módulo AST es principal. Estas 3 librerías, STPretty, STMparse y Astor, que permiten pues, imprimirlo bonito, deshacerlo, digamos, ir hacia el otro lado, generar código en base a LST. Y bueno, Astor permite las 2 cosas, tiene algunas utilidades más sobre esto, ¿no? Y el último link es una documentación bastante elaborada sobre AST, que no está, digamos, en el código, en la documentación de Python, pero bueno, ahí está enlazado, pues para aprender más cositas. Vale, y por último, bueno, pues como comentábamos antes, Python es primero compilado y luego interpretado. Entonces, la parte que se interpreta es el bytecode, que, bueno, por ver cómo es, pues es como el código máquina de la máquina virtual de Python, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos verlo? Si importamos this de disassembler, tenemos, bueno, nuestra función que es con la primera parte de la medición, por hacerlo pequeñito, y lo desensamblamos, pues nos va a dar esta salida y ahí veis las runas del bytecode. Y a la izquierda veis los números de línea dentro de la función y luego pues todas estas instrucciones con los argumentos que reciben. ¿Vale? Entonces, otro nivel, digamos, al que podemos parchear nuestra aplicación sería este nivel, al nivel de intérprete. Entonces, lo que tendríamos que hacer es generar este bytecode que queremos insertar. Por hacerlo fácil, aquí he utilizado la librería bytecode, que, bueno, sí, es externa. Generamos las instrucciones que vamos a meter, las que acabamos de ver, y también las que vamos a meter al final, con la resta de tiempos. Vale, con esto, pues vamos a coger el guión bajo code de la función que recibimos, inner query en este caso. Ahí tenemos el bytecode original de la función. Vamos a crear el bytecode con esto, bueno, el objeto de bytecode para poder parchearlo bien. Y vamos a insertar el top bytecode al principio y el bottom bytecode al final. Si veis que ahí pues, machaco las 2 primeras posiciones y las 2 últimas, pues porque bueno, hay un return al final y si lo metemos después de return, pues como que no va a hacer nada. Y lo mismo, pues las primeras instrucciones del bytecode que generamos en ambas son iguales, entonces por eso, bueno, piso eso.
Y ya está. Ahora vamos a sustituir el --code con lo que hemos generado y devolver la función. Con esto, pues tenemos que llamar a timing measurement, a esta función que acabamos de ver. Le pasamos inner query por parámetro y ya, parcheada. La podemos llamar y magia. Vale, entonces, ¿quién usa bytecode? Pues en este caso os he puesto un par de ejemplos de herramientas de coverage de Python, ¿vale? De coverage de testing, que nos permiten, la idea es que podemos ver pues, qué porcentaje de nuestro código está aprobado con unit testing, qué porcentaje no. Pues para eso, estas herramientas van a leerse el bytecode y van a decir, pues por aquí pasamos, por aquí no pasamos, y de esa manera sacan el porcentaje que está cubierto y el porcentaje que no. No necesariamente lo parchean, a lo mejor simplemente lo leen, pero bueno, me parecía relevante, ¿no? Vale, entonces, ¿cuáles son las ventajas de usar bytecode patching frente a otros que hemos visto, ¿no? Pues permite también acceso a muy bajo nivel, más bajo nivel quizás que la AST. Por ejemplo, podemos meter un return donde nos dé la gana y se termina la función. Y bueno, pues algunas desventajas de usar bytecode patching, pues es que introduce un poquito de overhead también, pues cuando estamos modificando y sustituyendo esto, para crear ese bytecode que estamos generando. O sea, otras cosas a lo mejor si ya lo tenemos en el formato, en lugar de usar la librería bytecode, si utilizamos un formato ya binario, en los bytes, a lo mejor es menos el overhead, ¿no? Otro problema es que es bastante lioso, esto lo digo por experiencia, andar tocando el bytecode es bastante lío porque los números de línea te van cambiando y es una fiesta seguir qué es lo que está pasando, leer el bytecode y entender qué está pasando. Y por último, pues es difícil de mantener porque, por ejemplo, el bytecode va modificando, se va cambiando, es algo vivo y a lo largo de las versiones de Python, de CPython, lo van cambiando, van metiendo instrucciones nuevas, etcétera. Entonces, el mismo AST en distintas versiones de Python va a tener distinto bytecode. Entonces, si queréis enfocaros en una versión sola, porque es la que usáis bien, pero si queréis hacer una herramienta para que utilicen otros, va a depender mucho de esto, ¿no? Y vais a tener líos para mantener todo. ¿Vale? Si queréis aprender un poco más sobre bytecode, os recomiendo Disassembler. También en la documentación de este módulo de EasyDis está muy bien. Te explica, digamos, cada uno de las instrucciones para qué es muy completo. Y luego tenemos esta librería, que es la que utilizaba antes de bytecode, que permite, bueno, que es un poquito más fácil generar el bytecode que a mano. Bien, pero ahora me diréis, Fede, todo lo que has puesto, al final estabas ahí con inner query para arriba, inner query para abajo, eso no tiene nada de magia, ¿no? O sea, vale, sí, has hecho cosas chulas, pero no tanto, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a ver el truco final, que es peliculón, por cierto, si no lo habéis visto, muy recomendable. Creo que está en Disney Plus. Vale, pues vamos a ver, con lo del bytecode que acabamos de ver, vamos a ver un patcher automático, ¿vale? Lo que hizo Isra antes nos demostró, pues vamos a ver cómo se haría. En este caso vamos a hacerlo un poco más simple y lo que vamos a hacer en lugar de medir tiempos es que cada vez que importemos algún módulo vamos a imprimir el nombre de ese módulo, ¿vale? Simplemente, ya está. Entonces, lo que vamos a necesitar es una función que nos genere la carga, digamos, de la función print, cargar la constante con el nombre del módulo y llamar. Ya está. Vale, ahora vamos a definir esta función newGetCode, que coge el código original con el nombre del módulo, va a generar el bytecode correspondiente y le vamos a meter este print statement al final, ¿vale? Y ya está. Y luego devolvemos el código, el bytecode correspondiente a esto. Bien, y entonces, aquí viene el siguiente paso súper mágico. Lo que querríamos hacer
es que cada vez que se importa algo, se llame a nuestra función mágica. ¿Cómo hacemos eso? Pues hay muchas maneras. Una de ellas que estuve digamos, viendo de hacerlo bien es pues, utilizar import-lib y toda la maquinaria que trae, el loader, el spec de los módulos, todo eso, ¿vale? Pero era mucho código y me pareció mucho más poético pues coger y hacer monkey patching. Entonces, vamos a parchear source loader y sourceless file loader. Vamos a cambiar la función que nos da el bytecode de nuestro objeto por el que acabamos de hacer y ya está, monkey patchamos. Y entonces, cada vez que Python pida el bytecode de lo que sea, de nuestro módulo que hemos importado, vamos a aplicarle el parcheo de bytecode, vamos a meterle el print y ya lo tiene. Y bueno, pues esta sería la versión de AST, que también pues, no quería faltar en esto. Pues la versión de AST lo que haría es abrir el archivo que estamos importando, leerse el código fuente, generar el AST, insertar el print statement. Esa parte, bueno, la he omitido un poco por no dar mucho la turra, pero está en el código fuente, en el repo de todo esto, que podéis ver luego. Va a insertar el print statement a nivel de AST y va a compilar otra vez el código fuente generado. Vale, entonces, otra vez con monkey patching, vamos a monkey patchar el source file loader, que es la maquinaria de Python que carga los archivos fuente, y en el momento en que se hace el exec module, es decir, vas a ejecutar el módulo que acabas de importar, es cuando vamos a llamar a lo anterior, recompilarlo con el print statement y devolver y a ejecutar, ¿no? Entonces, bueno, lo último es ejecutar, ¿vale? Que se llama esta función de call with frames removed y ya está, con las variables globales que tenga, ¿vale? en el entorno. Bien, pero aún nos falta un último paso, ya para hacerlo mágico del todo, ¿vale? Entonces, antes de mostraros, os quiero dar la base de cómo funciona esto. En Python tenemos esto que se llama Site Customize, que es una cosa que yo, la verdad, no conocía antes. Es como un módulo que se importa automáticamente en la inicialización de Python. Se llama Site, en realidad, el módulo. Y bueno, esta parte de Site Customize, pues un poco más tarde en la documentación puedes ver, después de hacer Path Manipulations, se intenta importar un módulo que se llame Site Customize, que puede hacer customizaciones específicas a este sitio, ¿no? Esto es como para sitios web, supongo. Entonces, podemos hacer customizaciones específicas en esto que se va a importar automáticamente cuando carguemos Python. Eso lo habéis seguido, ¿no? Ahora, vamos a cambiar el Python Path, ¿vale? Bueno, en la documentación de Python Path, aquí podemos ver que es el sitio donde Python va a buscar los módulos, los archivos de los módulos. Entonces, bueno, ¿cómo es el formato? Pues igual que el path que ponemos en una shell. Pues separamos con 2 puntos en Unix y con punto y coma en Windows. Y ahí le podemos decir el path donde tiene que Python buscar los archivos, ¿de acuerdo? Vale, pues juntamos los dos. Entonces, vamos a crear este archivo, sitecustomize.py, le vamos a decir, impórtame el autopatcher. Es lo que vimos antes. Y ahora vamos a llamar a Python con este Python path modificado, pasándole el directorio actual, donde está el site customize. Y de esa manera, cuando carga Python, vamos a hacer import de lo que sea y nos va a imprimir todos los módulos que ha ido importando en el camino. Y bueno, eso es igual en la versión de AST y de bytecode. El resultado es muy similar. Como están a distinto nivel, imprimían algunas cosas más uno que otro, pero es equivalente. Entonces, bueno, entiendo que a lo mejor esto es un montón de información. Entonces, bueno, pues vamos a pasar a la parte ya de conclusiones, un poco qué es lo que os puedo recomendar yo, ¿no? Para una vida feliz como la que llevo. Vale, entonces, si vais a aplicar todo esto en vuestro propio código, es algo que vais a mantener, que vais a usar internamente, lo más fácil es usar orientación a objetos.
y decoradores, que espero que es lo que uséis en el día a día. Y es lo que en su día usé cuando hice esta comparativa de bases de datos, ¿no? Si lo que queréis es hacer una herramienta para que usen terceros, como lo que vimos antes con Isra o OpenTelemetry, ¿no? Y queremos que eso funcione automáticamente, lo ideal, el camino que yo seguiría es empezar por Monkey Patching, ver qué podemos hacer, hasta dónde podemos llegar con Monkey Patching. Ahora bien, si necesitáis llegar un poco más a nivel de código, conocer, digamos, en qué línea se está haciendo X o Y, o queréis modificar algo interno de una función, etcétera, quizás lo mejor ahí es usar AST. Y bueno, y la última conclusión es que si podéis huir del bytecode, lo hagáis. Personalmente, yo cuando entré en la startup que adquirió Datadog, pues usábamos bytecode patching y era un dolor de cabeza infernal. Porque metíamos ahí cosas, había que cambiar los números de línea, hacíamos un loop para recorrer a ver si habían cambiado los números de línea y había que volver a hacer cosas. Era un infierno. Y convencí a mi jefe para que pasemos a usar AST y desde entonces fuimos todos mucho más felices. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado. Ahí tenéis el link si queréis aplicar a Datadog o me podéis encontrar por el pasillo. Y yo encantado. Muchísimas gracias, Fer. Nada, tenemos tiempo para un par de preguntitas. ¿Hay alguna duda? Veo muy mal, así que moved la mano mucho, sin dudas. Creo que no, que lo has explicado todo súper bien. Muy bien. Y si no, nada, ahora en el café le buscáis. Claro. Ahí tenéis el repositorio que tiene todos los ejemplos que hemos visto y bueno, espero que todo funcione. Si no, pues me decís y lo arreglamos. También al Discord, por si acaso, alguien se despista, en el Discord, en el canal. Ah, por supuesto. Sí, lo pondré en el Discord también. Pues muchísimas gracias.